examinemos presencialmente, dejando de lado todo tema de salud, pandemia, etcétera, etcétera, la evaluación de informática en forma virtual es complejo para ustedes y complejo para nosotros. Pero me parece que nosotros estamos en el área de informática, así que podemos resolverlo. Las exigencias que se ponen para la forma en que nosotros evaluamos virtualmente son muchas de su lado, y por eso me parece que tomarles presencialmente es lo correcto. Dicho esto, lo que quería decir al principio es: lean el mensaje y el aviso que puse en el aula virtual. Esencialmente, voy a repetir esto antes de que termine la clase por la gente que llega después. Esencialmente ustedes tienen que rellenar una declaración jurada que dicen yo no tengo COVID, e ir con esa declaración jurada impresa. Y no hay excusa. Si no tienen eso, no van a entrar a rendir, porque la facultad dice así: no los deje entrar. Lo dicen a mí. O sea, me dicen, la orden, no entran. O sea, tienen que ir con la declaración jurada y tienen que llegarse ustedes por la entrada del bloque 3, o sea, el bloque de decanato, donde hay una guardia. Ahí les van a tomar la temperatura, les van a sellar el acta de la declaración jurada, y recién con eso pueden ir hacia la sala de computadora donde vamos a estar nosotros. O sea, tengan en cuenta el tiempo, o sea, el consumo de tiempo que les va a llevar este proceso, sobre todo para la gente del primer grupo, que todavía no sé cuál va a ser, pero seguramente el primer grupo sale de acá, porque el ordenamiento inicial es alfabético, inicial. Entonces, la gente de este grupo es lo más probable que, mejor dicho, de este grupo es lo más probable que salga el primer grupo. Ese primer grupo va a tener que llegar antes a la facultad, porque, no sé, consideren media hora de tiempo para que les sellen, tomen la temperatura y les sellen la declaración jurada. No es el proceso lo que les lleva el tiempo, sino que puede haber más personas. O sea, no son los únicos ustedes rindiendo presencialmente ese día, así que puede suceder esto. Yo diría, esténse a las 7:30 en la facultad. Es lo que yo haría en su lugar, y es lo que yo voy a hacer. Por otro lado, yo voy a estar desde esa hora en la facultad, así que no va a ser tan extraño. Sobre esto no va a haber flexibilidad. No es decisión mía, y si fuese decisión mía probablemente tampoco la daría, pero en el proceso de autorización del lugar donde se les va, tiene que respetar determinados parámetros. En ese proceso me han dicho: si no vienen con el acta llenada, firmada y sellada luego de la medición de temperatura, no pueden entrar a rendir. Esa es una condición absolutamente necesaria. Así que tomen los recaudos del tiempo. Les estoy avisando con 3 semanas de anticipación. Ya sé que en 3 semanas puede pasar de todo, pero bueno, en su lugar yo tendría ya la declaración jurada. No tengo el archivo, lo he pedido, no me lo han dado, no lo encuentro en la página de la facultad. En cuanto lo tenga, si es que ustedes no lo tienen, lo voy a poner en el aula virtual para el que lo necesite, pero yo todavía no lo tengo. Cuando me dijeron esta declaración jurada, dije, bueno, pásenme el archivo, y hasta el momento no tengo respuesta a la facultad. Que requerí esto de vuelta hasta mañana. En cuanto lo tenga, lo pongo en el aula virtual para que lo sepan. Creo que es muy probable que no me dice nada Ibáñez el sistema, así que no sé a dónde está queriendo ingresar. ¿Qué más puedo decirle? O sea, está queriendo ingresar, pero no sé a qué aula está queriendo ingresar, porque a esta seguramente que no, porque Meet no me da ningún mensaje de nada. Que revise el enlace que esté usando. Entonces, les decía que entre hoy y mañana espero ya poner esa declaración jurada para que ustedes la tengan impresa y llena y la puedan llevar ese día. Dicho esto,
Esteban Ibáñez, avísele a esa persona que chequee el enlace porque acá no me sale ningún mensaje. Bien, habiendo concluido yo con mis mensajes, dejo la clase momentáneamente en manos de Moisés y Mario, que ellos van a empezar con el mostrado. Ajá, un momento. Permítanme, Molina Néstor, una cuestión. Ustedes de la comisión 2, no de la comisión 1, y no tengo anotado por ningún lado que me haya pedido cambio de horario por algún motivo, o sea que en principio usted no debería estar acá. ¿Tiene alguna justificación? No, disculpe, profe, es que, bueno, tengo tarea de la cabeza con las materias, me confundí, disculpe. No hay problema. Entonces, está bien, usted no tiene clase hoy día, puede retirarse. Nos vemos mañana y tómese un té de tilo. A todos nos pasa. Muchas gracias, profe, nos vemos. No es nada. Que le vaya bien. Bien. Esteban Ibáñez, hablábamos de Molina recién. Ibáñez. Ah, listo, ya quedó aclarada la confusión. Entonces dejo por el momento la clase en manos de Moisés y Mario. Buenas tardes, chicos. La verdad que a veces pasa que uno se confunde con las materias. Bueno, vamos a arrancar con el práctico 4. Seguimos con Excel. Y bueno, ahora entramos, como ya mostró el ingeniero en teoría, en la parte de graficación de Excel. Vamos a arrancar con el problema 1, ejercicio 1, donde nos pide graficar una ecuación, esta ecuación simple, una ecuación lineal, de una función lineal. Entonces, vamos a repasar un poco lo que mostró el ingeniero en teoría. Vamos a construir una tabla de simple entrada. Para ello, como ustedes están acostumbrados, vamos a hacer una tabla de valores XY. Vamos a dar un cierto rango de valores. Y cuando digo rango de valores, les remarco esto porque estoy en la variable independiente de las X y digo rango y ustedes puede ser que asimilen rango al valor que puede tomar la función en las ordenadas o en los valores de Y. Entonces, cuando en esta materia se diga grafiquen cierto rango, les están diciendo en qué espacio de las X, o ya más adelante cuando veamos funciones de dos variables, en qué rango de X e Y se quiere que uno grafique. Como sabemos que es una función lineal, en este caso, no hace falta que demos tanta precisión de salto entre valor y valor para cada valor de las X. Entonces vamos a poner una cierta cantidad de valores. Les vamos a dar que salte de 4 en 4. Perdón. Otra vez. Ahí está. Y podemos o arrastrar, en este caso porque son pocos valores, o recurrimos a la función rellenar y lo hacemos como ya habíamos visto antes. Bien, en esta celda que contenemos acá, la tabla de simple entrada la podemos hacer de unas distintas maneras. Lo vamos a ver a lo largo del práctico, pero esencialmente son todas muy parecidas. Vamos a poner en esta celda la función, que en este caso es 2 por X. Yo a X le voy a llamar a la celda que tengo inmediatamente a la izquierda, donde estoy cargando la función, más 5. Entonces en esta celda, que remarco en amarillo, yo hice el llamado de las X. Vamos a ver por qué la remarco en amarillo. Remarcamos
todo lo que incluye el rango de valores y que la incluya la función, todo este espacio, hay que seleccionarlo. Nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, celda en columna, porque estamos haciendo una tabla que da en columna. Si la hiciéramos a la tabla de forma horizontal, seleccionaríamos fila. En la celda de columna tenemos que seleccionar cuál es la celda que contiene la variable independiente, en este caso el valor de las X que hemos utilizado cuando cargamos la función y damos a aceptar. Ahora vemos que se nos marca dentro, abajo de la función, se nos rellena la tabla. Si observamos todos estos valores, podemos ver que contienen el número, contienen la letra I, contienen la letra X. O sea, en el interior de la celda contiene eso. ¿Qué nos particulariza una tabla de simple entrada? Que en donde está cargada la función, la lista de valores de esta función aparece que tiene el formato de tabla. Todas las ventajas que tiene una tabla de simple entrada, como que la protege para que no borremos o cambiemos accidentalmente un valor. Y todas esas cosas fueron mencionadas por el ingeniero en teoría. Bien. Otra cosa que podemos destacar de una tabla de simple entrada es que nos permite, si nos confundimos en el cargado de la ecuación, podemos modificarla. Si en vez de que la función sea 2x más 5, era 2x más 15, yo en la celda que tiene cargada la función, puedo modificar el valor ese de 5 llevándolo a 15, y automáticamente se me carga y se modifica toda la tabla que hace correspondencia a esa función. Lo mismo con el rango de valores en donde quiero graficar. Acá estoy graficando de menos 10 a 10, pero si yo hubiera querido graficar de menos 50 con un salto de 10, bueno, cambio ese rango de valores y automáticamente se me modifican los valores de la tabla. En este práctico les vamos a pedir que trabajen un poco más porque queremos que ustedes tengan un poco más de participación en lo que respecta al desarrollo de los problemas. También otra cosa importante para destacar es que ustedes demuestren el manejo de la herramienta y le puedan cargar un poco más en lo que respecta a los formatos visuales, sobre todo, de estas tablas. Les pueden cambiar los bordes, incluir, por ejemplo, que se remarquen todos los bordes de las celdas que intervienen en la tabla, que cambien los bordes exteriores, podemos cambiar la forma de presentación de las celdas, si queremos negrita, si queremos cursiva, si los rótulos, por ejemplo, los queremos con otra celda, otro tipo de letra. Bueno, todos estos formatos estaría bueno que ustedes investiguen un poco dentro del programa Excel y puedan demostrar que tienen manejo sobre la herramienta. Bueno, repasando rápidamente. ¿Cómo hacíamos una tabla de simple entrada? Básicamente, cargamos una tabla de valores para los valores de la variable independiente, que es la de las X. Seleccionamos todo lo que incluya ese rango de valores y la celda también en donde está presentada la ecuación. Nos vamos a datos, análisis de hipótesis. Puede ser que en versiones del 2007 para atrás, 2007, 2003, en ese caso, en vez de aparecerle análisis de hipótesis, va a aparecer en datos, análisis y sí, tabla de datos. O sea, lo pueden encontrar como análisis de hipótesis o análisis y sí. Nos vamos a tabla de datos, celda de entrada en columna, porque estamos organizando la tabla de datos en columna. Seleccionamos cuál es la celda que interviene en nuestra ecuación.
esa celda es la que va a cambiar. Vamos a ver más adelante que vamos a usar otras celdas que no cambian. En este caso, tenemos que ingresar la celda que va cambiando. Es decir, ¿cuáles son los valores que van cambiando acá? Es los valores de X. Son los valores de X, perdón. Seleccionamos cuál es esa celda, damos a aceptar y se nos construye la tabla. Para graficar, ¿qué es lo que queremos graficar nosotros? Pares de valores X, Y. Porque eso estamos acostumbrados a graficar. Si les digo entre menos 10 y 10, ¿cuántos pares de valores X, Y hay? Bueno, hay infinitos. Pero como es una función lineal y está representada por una recta en un eje de coordenadas X, Y, entonces con pocos valores, incluso hasta con 2 pares de valores, ya me es suficiente para representar esa recta. Seleccionamos entonces qué es lo que queremos graficar y nos vamos a insertar. Y acá también puede aparecer distinto en función de la versión de Office que ustedes estén utilizando. Bueno, para este caso nos vamos a buscar el gráfico de dispersión. Vamos a darle un poco más de zoom. Acá tenemos. Podemos ver que este es un gráfico de dispersión. Buscamos uno que no haga una poligonal, sino una línea continua. Y lo seleccionamos. Bueno, en este caso, tenemos ya graficada nuestra función lineal. Y bueno, vemos dónde la queremos ubicar. Ponerla así, directamente, y seguir al ejercicio siguiente, se lo recomiendo si están ajustados de tiempo. Una vez que hayan resuelto todo el parcial, les diría que mejoren, como les repito varias veces, el aspecto visual de cada desarrollo, ya sea Word, Excel o lo que estén haciendo en su parcial. Si ven, dentro de las herramientas que nos permiten analizar y modificar los gráficos, hay algunos formatos preestablecidos. Entonces, si tienen poco tiempo, pueden recurrir a ellos y pueden pasar al problema siguiente. Yo les voy a mostrar cómo podrían darle un aspecto un poco, digamos, más elegante. De esta manera anotan cuál es la función, la escriben, hacen una tabla de valores, le dan los valores a X, ponen que el valor de X corresponde a la función 2X más 5. En esa celda cargan la función. Acá pueden ver que yo a la celda que uso para la tabla de simple entrada la puse afuera, por eso la marqué con amarillo y grafiqué la función. Esta función, a su vez, ahora está presentada en la hoja que corresponde al ejercicio número 1. La podemos llevar también a una hoja en particular. Si hago clic secundario sobre el área de trazado, ¿y por qué les digo de esa manera? Si nos vamos a formato, para que vayan investigando un poco más, les voy a decir esto nada más, me gustaría que investiguen sobre las herramientas que tienen para cambiar el formato. Dentro de las herramientas de gráficos en formato, tienen acá un menú desplegable donde les aparecen las distintas partes que intervienen en el gráfico. El área de trazado, el área de gráfico, el eje horizontal, el vertical, bueno, líneas principales y líneas de división secundaria. Vamos a ver qué son cada una más adelante, pero me gustaría que indaguen ustedes sobre estas herramientas de formato. Bueno, si damos clic secundario entonces sobre el área de trazado y ponemos, no me está dejando, aquí está, mover gráfico, podemos ver que al gráfico lo podemos tener como un objeto en la hoja ejercicio 1 o como una hoja nueva, que en este caso se va a llamar gráfico número 2 porque yo ya lo tengo en la hoja gráfico 1 a un ejemplo que les voy a mostrar ahora. Entonces, de esta manera podríamos ver el gráfico de la hoja
donde están desarrollando el práctico a otra hoja en particular. Y esto es lo que le quería mostrar. Aquí tenemos el gráfico de la tabla de valores que hemos graficado en la hoja ejercicio 1. Le pegué como un objeto, esto es una captura de pantalla que ya vimos en prácticos anteriores cómo se realiza. Pegué esa tabla de valores y cambié un poco las partes que intervienen en mi gráfico, el eje X, el eje Y. Y bueno, le di un poco de formato. Bueno, ahora vamos a seguir con otro ejercicio. Va a continuar Mario y cualquier duda, bueno, no se olviden de escribir en el chat. Buenas tardes a todos. Vamos a ver el ejercicio siguiente, el ejercicio número 2, que por más que suene repetitivo, es algo que es fundamental que ustedes aprendan. Le voy a compartir la pantalla. Ahí ya me están viendo. Bueno, voy a repetir el procedimiento una vez más, por más de que Moisés lo hizo claro y lentamente, y es un proceso fácil, por el hecho de que queremos que quede claro cómo se opera con la tabla de simple entrada, porque es un tema que generalmente suele salir en los parciales. Bueno, nuevamente aplicamos el mismo procedimiento, usamos un rótulo. Ese rótulo podemos darle todos los formatos que conozcamos, lo podemos centrar, le podemos poner negrita, cursiva, podemos pintar inclusive el fondo de esa celda. Voy a dejar con un color marcado, al igual que hizo Moisés, la celda que va a ser mi celda variable. Eso lo hacemos así porque ya vieron que al entrar en datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, nos pide que indiquemos cuál es la celda que nosotros usamos como variable de la fórmula. Entonces, para el hecho de que si nos olvidamos, no sabemos bien dónde estaba la celda, directamente queda en color. Bien, al lado de la celda va a ir ubicada nuestra fórmula y abajo vamos a poner el rango de valores. Voy un poco más rápido porque es un proceso que ya lo vieron, pero que, como les digo, es fundamental que lo aprendan. Doy un rango de valores cualquiera. Como dijo Moisés, el rango de valores no es el mismo rango que ustedes están acostumbrados a ver en cálculo, que sería en realidad el dominio, parte del dominio que le llaman ustedes. Así que bueno, ponemos el rango de valores, con el más o el igual accedemos a la fórmula y en este caso yo tengo menos x. Podría directamente poner el menos y lo mismo lo toma en vez de poner más menos o igual menos. Le doy enter, ya tengo la celda con la fórmula. Una vez que tengo la celda con la fórmula, marco todo el sector donde se encuentran los datos. Me voy a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y mis datos están ubicados en una columna. Entonces, celda de entrada, columna, toco en este botón donde tiene una flechita roja, toco la celda que he sombreado en amarillo para recordarla y acepto. Al igual que lo que pasó con Moisés, pueden ver que toda esta columna toda la columna con datos adquiere el formato de tabla para no modificarla, como había explicado el ingeniero en teoría. Puedo seguir dándole todos los formatos que me gusten y eso sirve también para demostrar el conocimiento de la herramienta en los parciales. Le puedo poner los bordes interiores, puedo ponerle un borde grueso a la vuelta, cualquier tipo de formato que a ustedes les guste. Marcamos lo que nos interesa graficar, nos vamos a insertar, dispersión y elegimos cualquiera de los gráficos de dispersión que se encuentran disponibles por la herramienta. Una vez... Mario, sí. que te interrumpa. Remarcales qué es lo que has seleccionado para graficar. Sí. Voy a borrar la gráfica, así vuelvo. Para graficar, seleccionamos el rango de valores
y los resultados que arroja la fórmula. O sea, remarcamos este rango de valores. Se lo voy a cambiar el color para que no se parezca. Bien, lo que está en celeste es lo que remarcamos para graficar. Entonces nos vamos a insertar, dispersión, y elegimos cualquiera de los datos, de los disponibles que tenemos en dispersión. Se fijan, abajo me da una muestra rápida, en este caso es solo una línea, el anterior es una línea con cada uno de los puntos que componen la tabla, estos son los puntos solos, entonces eso ya depende del formato que le quieran dar ustedes. Así como explicó Moisés, dentro de formato tenemos todos los elementos que componen el gráfico. Nosotros podemos optar en ellos sobre este panel o directamente sobre el gráfico. Haciéndole doble clic, podemos modificar algunas de las propiedades de la gráfica. Por ejemplo, vamos a poner acá gráfica 1. Inclusive, desde la misma herramienta de formato, podemos darle formatos rápidos de contorno, de tipo de letra. Ahí ven cómo cambia la letra, el relleno de la gráfica, aparte de los que ya mostró Moisés anteriormente. Bueno, queríamos que les quede claro esto porque es algo, como les repito, lo tengan en cuenta porque aparece en los parciales, es un proceso sencillo, pero es un punto de partida que necesitamos que quede sabido por todos ustedes. Bueno, dejo de compartir, no sé si tiene usted algo para decir, ingeniero. Sí, supongo que todos recuerdan que en teoría les dijimos que les dejábamos como tarea para la clase, para hoy, que hiciesen o que tratasen de hacer el ejercicio 3 del problema 1. Como supongo que la mayoría, quizás me equivoque, ojalá me equivoque, muchas veces me han demostrado estar equivocado. Les voy a dar un par de minutos para que los que no lo han hecho lo encaren, y luego de pasado ese par de minutos voy a proponer a cualquiera para que, si les resulta posible técnicamente, comparta la pantalla y nos muestre su propuesta de cómo resolver ese problema, que es realmente sencillo, pero bueno, esto es para incentivarlos a trabajar, porque si no, es muy fácil que resolvamos todos nosotros virtualmente. Presencialmente era directamente ir a la máquina y decir, a ver, hace esto, pero acá no podemos hacerlo de la misma manera, por eso tienen un par de minutos para encarar el problema 3, y a alguien le tocará empezar a mostrar lo que tenga hecho. Una pregunta suelta respecto a lo que acaba de mostrarles Mario. En el ejercicio 2 dice exactamente, grafica las siguientes ecuaciones, y hay dos ecuaciones. Tienen una forma peculiar esas ecuaciones. ¿A alguien le resulta intuitivo qué son ambas ecuaciones? ¿Pueden responder con facilidad eso? Es una pregunta al azar. O sea, no estoy evaluando. Cuando digo una pregunta al azar es que no les estoy evaluando nada, sino quería saber
si lo podían a simple vista deducir de qué tipo de ecuaciones se trataba. Nada más que eso. Si tienen alguna respuesta, pueden poner en el chat. Entre otras, bien, Ibáñez, sí, esa es una de las respuestas válidas. Ajá, permítanme un segundo. Correcto. Kevin, ¿usted es consciente que 18:30 ya es una falta? No, profe, si estaba esperando que sea hora para entrar. Kevin, ya es la cuarta clase. Siempre las clases de práctica son las 18. A las 18:30 es la teoría. Ah, bueno, disculpe, profe, sí, estoy consciente. Me he confundido. ¿Sabe que puede costarle una confusión por ese estilo en la facultad? Puede costarle una materia o más. Ya en otras condiciones no estaría teniendo esta charla, directamente sería un ausente. Dadas las particularidades de todo esto, ¿no?, del año pasado y de este, voy a tener un poco de tolerancia, pero mi tolerancia no es eterna. Está siendo más larga de lo que debería serlo, porque parece que muchas veces necesitan una sacudida para despertarse. Ya están en la universidad. Si yo llego media hora tarde a mi concurso, pierdo mi cargo. Sí, así como ustedes lo oyen, sí, los docentes tenemos que concursar los cargos, y si llegamos tarde a nuestro concurso, por el motivo que sea, perdemos el cargo y vamos a trabajar ¿a dónde? A la calle. O sea, un comentario personal que sirve para ilustrar de que ya a esta altura de la situación hay que ser muy consciente de los tiempos. Muy consciente de los tiempos. Los horarios están puestos desde el principio de la materia en el aula virtual, están destacados. Ya lo he mostrado en pantalla. No le voy a seguir castigando, Kevin, porque es innecesario. No quiero tomarlo de objeto de golpe, pero sepa de que ya hay que despertarse. Sí, profe, está bien, muchas gracias. Bien. Sí, son las diagonales. Dicho esto, y ya habiendo pasado el tiempo que dije, alguien se atreve en un alarde de valentía a mostrar cómo se hace el problema 3, mejor dicho, el ejercicio 3. Sí, profe. Eduardo, usted es un Acá no. tramposo, usted ya ha acusado. Bueno, entonces no lo muestro. La tiene clara. A ver, dejemos que alguno de Sí. los Bueno. más nuevos Bueno. junte valor y presente pantalla. Si no se ofrece nadie de voluntario, lo hago voluntario a alguien. Ya lo tenemos a Eduardo, pero va a ser para después. Así que sacrifíquese a alguien por el grupo y diga, yo muestro lo que sea que tenga hecho. ¿Tengo que elegir yo? Este es el momento en que en la clase se ponían caras de miedo. ¿Y puede mostrarlo, Juana? Sí, profe. Bueno. Ya le ganaron, Hamed. Adelante, Juana, muestre lo que tenga hecho. Salgo yo de pantalla para no molestar tanto. No sé si ahí se ve bien. Se ve perfectamente. Estoy, digamos, el momento de silencio porque estoy viendo cómo lo hizo. Sí. ¿Puede depositar el cursor en la celda que tiene el -13? Sí. Bien. Devolución. Uno podría decir está perfecto, pero bueno, es difícil llegar a la perfección. Está bastante
bastante bien hecho. Le voy a hacer la misma corrección que me hicieron a mí más de una vez. No sé si es más fácil entenderlo. Han visto todo lo que ha presentado Juana, digamos, ninguno tiene ninguna duda, está bastante bien hecho, es lo que se pretende que hagan, pero hay un pequeño detalle que me gustaría corregir, y creo que va a ser más fácil que yo les muestre a pedir que corrija ella. Puede descompartir su pantalla, Juana. Muchísimas gracias. Se toma en cuenta. Bien. Permítame un minuto. Un minuto no, segundos. Vamos a ver si se puede apreciar lo que yo quiero mostrarles. Bien. Yo la ecuación, uno, digamos, tiene cierto grado de libertad. Ustedes han visto que Mario lo ha hecho de una manera, Juana lo hizo de una manera parecida, y yo lo hice de otra manera que es levemente distinta. Yo, por costumbre nada más, y no porque ninguna de las tres formas sea mejor que la otra, por costumbre suelo dejar la ecuación adentro y pongo la celda de las X acá al costado derecho. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron en la noche de los tiempos. No he visto motivo para cambiarlo y funciona exactamente igual. ¿Cuál es el detalle que quería que vean que diferencia con lo que hizo Juana? Ahí está la ecuación, espero que todas la puedan ver, ahí en la barra de fórmulas, que dice F4 menos A8 elevado al cuadrado. La diferencia con lo que hizo Juana es que yo al coeficiente 12 lo puse en una celda al efecto. Y esa es la recomendación. Y la hago porque me castigaron a golpes a mí hasta que me quedó el concepto de no poner los valores, todo tipo de coeficientes, no ponerlos en la ecuación propiamente dicha, sino en una celda para eso. Porque es más fácil cambiarlo, es más visible, primero, es más visible en la celda. Yo a la celda, si quiero, agarro y le pongo un rótulo arriba. Ya la celda queda individualizada. Y por otro lado, es más fácil cambiarlo en una celda que cambiarlo en la ecuación. Cambiarlo en la ecuación dentro de la barra de fórmula es perfectamente posible, pero es más propenso a errores. Entonces es preferible poner todos los números si uno tuviese una ecuación como esta. Y acá el x elevado al cuadrado estuviese multiplicado por 2, a ese 2 me convendría ponerlo en otra celda. Poner acá y acá ponerle un rótulo al efecto, coeficiente 2, por ejemplo. Si escribimos bien, mejor. ¿Entiende la corrección? Sí, profe, y tengo una pregunta. ¿El elevado al cuadrado no lo pongo? O sea, eso directamente sí lo pongo cuando inserto la fórmula. En el caso de las potencias, ya es más vidriosa. A ver, yo tengo la tendencia a usar algunos modismos y palabras que pueden ser medio arcaicos para ustedes. Es más, puede ser que no sepan qué quiere decir arcaico. Tengo la tendencia a utilizar palabras algo sofisticadas a veces por una cuestión de formación nada más. Lo que quería decir, y darme vuelta y por la rama, es que a las potencias no se acostumbra elevarlas al coeficiente de la celda por una cuestión de comodidad nada más. No está nada mal hacerlo, pero por lo que yo tengo visto, por la práctica, no he visto ganar nada haciéndolo. Sí los coeficientes de la ecuación. No sé si se entiende. No sé si respondo a lo que me pregunta Juana. Sí, sí, perfecto. Sí. Digamos, y aunque, digamos, usted, la forma en que usted resolvió el problema no estaba mal. Digamos, si lo resuelve así en el parcial no va a estar mal. La corrección es para que esté un poco mejor. Eso nada más. Espero que quede claro para todos porque la idea es aprovechar la planilla de cálculo a su máxima potencia. Y cuando uno pone los números, como este que estamos hablando, dentro de la función, no le está aprovechando bien.
Y bueno, y me han castigado con ese comentario tantas veces que no dejo de transmitírselo. Y bueno, además que advertí que es cierto, por eso se lo transmito a ustedes. ¿Alguna duda respecto al problema 3? ¿Alguien más quiere mostrar? A ver, Eduardo, usted que quería mostrar, muestre, así vemos la diferencia. Tenemos unos minutos. Profe, me acabo de dar cuenta que hice otro problema. Ahora que lo estoy haciendo ahora. Con las correcciones que le hizo recién a mi compañero. Entonces le pasamos la Sí. foto a Ale, que quería mostrarlo también. Adelante, Ale. Profe, pero tengo que ingresar la llamada en la computadora porque tengo rota la placa de audio en la computadora. Bueno, no lo vamos a meter entonces en... Ahí podría ser un comentario. Si tuviésemos para rendir virtualmente, ese problema tendría que resolverlo con urgencia. Ese es uno de los problemas que usted no es el único que tiene ese problema, y lo he visto el año pasado, que, digamos, los problemas de hardware de ustedes pueden complicarle muchísimo el examen. Por eso, es la presencialidad. Dicho esto, y no divago más, ¿nadie más se anima a mostrar? Adelante, Juan, muestre. Ahí presento pantalla. Presente, tranquilo. ¿Ahí se ve? Se ve, se ve. Ahí lo hice 2 veces porque en uno Y todo tomé depende del rango. valores muy largos, muy grandes, entonces se me veía... Está bien, pero distorsionado. a ver, utilicemos estos ejemplos para afinar la presentación. A mí me gustaría que en un parcial, o sea, uno ve esa ecuación y se da cuenta que es una parábola. Entonces, el gráfico de la derecha es el que mejor me ilustra lo que es lo que se está pidiendo. Entonces, entre los dos gráficos, si yo tengo que valorarlo en el parcial, me quedo con el de la derecha porque me muestra que es una parábola. El gráfico de la izquierda, aunque tiene más trabajo de formato, tengo que pensar un poco para darme cuenta que es una parábola. O sea, no pensar, tengo que analizar muchas cosas para ver que es una parábola y no un segmento de sinusoidal, por ejemplo. Digamos, por eso quería que muestren ustedes, porque salen estos comentarios que me parecen que son extremadamente útiles. Se tienen que tomar, les recomiendo tomarse un par de minutos antes de mandarse a resolver, ver las funciones y decir, esta función es de tal tipo, y pensando en el tipo de función pueden afinar el rango de valores que le van a dar para que la función se vea con más claridad. Muchas gracias. Ya ni me acuerdo quién estaba mostrando. Dicho esto, si nadie, para no sacarle más tiempo al práctico, pasamos al ejercicio siguiente que va a mostrar, no me acuerdo si Mario o Moisés. Moisés iba a mostrar ahora. Todo tuyo, Moisés. Yo salgo del micrófono, a menos que haya alguna pregunta. Bueno, este práctico sigue siendo... Perdón, abrí otro problema. Los ejercicios de este práctico los van a encontrar a todos muy similares. Yo quiero mencionarles algo con respecto al ejercicio 6. A este tema lo va a explicar en detalle Mario, pero básicamente ahora vamos a graficar funciones que tienen como variable independiente, valor de las x, ángulos. Ya no estamos más graficando en el eje de la x unidades, sino ahora vamos a graficar unidades, pero referidas a ángulos. Como se dijo en la teoría, las funciones trigonométricas en Excel trabajan en
radianes. Se vieron dos funciones, tanto una que se llama radianes y otra que se llama grados, que pasan de grados en radianes al sistema sexagesimal y al revés, respectivamente, cada una de ellas. Entonces, para graficar estas funciones, vamos a recurrir, como explicó el ingeniero en teoría, a graficar dentro de todo un ciclo o dos. Podemos graficar de menos 360 a 360, y acá sí van a ver que es un poco más fácil. Yo les recomendaría el uso de la función rellenar, porque a veces cuando se quiere lograr una función más prolija, o sea, obtener mayor número de puntos y obtener que la función contenga en vez de una poligonal que se note como una línea continua, esto lo van a lograr disminuyendo el salto entre los distintos valores de su rango de valores que utilizan para las X. Entonces, y vamos a rellenar series en columna, un salto lineal, yo le voy a dar un salto de 5 grados y un límite hasta 360. En este caso yo elegí de menos 360 a 360. Vamos a ver que puede presentarse el caso de que a ustedes les den el rango de valores en donde van a querer el ingeniero que ustedes grafiquen. En este caso yo dibujé un rango de valores que contiene de menos 360 o de menos 2pi hasta 2pi. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar. A la función seno y coseno la pueden buscar. Acá el ingeniero les puso directamente seno porque hace referencia a cómo se llama la función en Excel. Ustedes pueden estar más familiarizados con sin, que es lo que tienen generalmente en su calculadora, y es de la manera que estamos acostumbrados a abreviarlo cuando trabajamos con funciones trigonométricas, cuando nos hacen dibujar funciones trigonométricas en álgebra o cálculo, ya en una de esas dos materias. Así que, bueno, ahora Mario les va a mostrar cómo seguimos. Bueno, ahí les comparto de nuevo pantalla. Vamos a seguir con el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 es un ejercicio que ya vieron en teoría, pero como todo lo que les repetimos acá es importante que lo aprendan porque después salen los parciales y no le han dado la suficiente importancia. Lo vamos a ver rápidamente, ya que ya ha sido visto. Consiste en graficar una circunferencia. Para graficar una circunferencia, nuestra entrada de valores van a ser los grados. Vamos a hacer una lista ordenada. En este caso voy a hacer un salto de 10, desde 0 a 360 grados que componen la circunferencia. Mientras menor sea el salto que yo realice, si hago de 0, 1, 2, 3 hasta 360, la circunferencia va a ser más perfecta, digamos. Si yo hago los puntos más salteados, voy a ir teniendo una especie de rectas entre punto y punto y se va a parecer menos a un círculo. Bien. Acá, el ingeniero nos deja la fórmula de cuáles son los X y los Y. X e Y van a estar en función de los ángulos que tenemos. Entonces, primero vamos a calcular las X y voy a copiar todos estos valores en una celda al costado. Recuerden lo que mostró el ingeniero en la teoría, cómo falla, entonces procuren ponerlo a la misma altura y vamos a poner la celda los Y. Voy a utilizar, al igual que lo hice anteriormente, la celda del lado, solamente por comodidad mía. Moisés y el ingeniero lo hacen de una manera distinta, todas son válidas. Entonces vamos a insertar primero la función de los X, más o igual para empezar la función, X0, que en este caso se encuentra acá arriba, puedo darle clic, más el radio, que se encuentra acá arriba, por la función coseno,
que como les había repetido varias veces la clase anterior, para operar con las funciones trigonométricas en Excel, tenemos que pasarla a radianes. Entonces vamos a usar una función anidada, que es la función radianes, para convertir estos grados en radianes y que coseno pueda operar en radianes. Doy doble clic. Lo refiero a la celda que está en color, cierro los paréntesis para que Excel tome la fórmula y le doy Enter. Marco todo el rango de valores, como habíamos visto anteriormente. Una vez que he marcado los valores, me voy a Datos, Análisis de hipótesis. Como les dijo Moisés, también aparecía como análisis y sí en versiones anteriores. Tabla de datos, mis datos están en una columna, toco, me voy a la celda que he coloreado, vuelvo, acepto y ya tengo todas las coordenadas y de los puntos que componen el círculo. Vamos a hacer lo mismo rápidamente con, perdón, las coordenadas X acabo de sacar. Vamos a hacer lo mismo con las coordenadas Y. Voy a ir siguiendo la fórmula, que tenemos I0 que es 2, más el radio que es 6, por, en este caso, el seno. Como vimos recién, utilizamos una función anidada, seno, para convertir los radianes. Voy a usar la celda que he sombreado, justamente para no olvidarla. Cierro los paréntesis, le doy Enter, el mismo procedimiento, marco todo el rango de datos. Una vez que marqué el rango de datos, tabla de hipótesis, entrada de columnas, la celda sombreada como siempre, acepto y están los dos. Ahora, lo importante es ver qué vamos a señalar, qué vamos a graficar, porque en este caso no vamos a graficar los grados, vamos a graficar, como siempre hacemos, las X en función de las Y. Marcamos los rangos salteados, apretando el control, y una vez que los tengo marcados, al igual que en la anterior hicimos, insertar, nos vamos a dispersión, y con cualquiera de los que están acá, en este caso para que se dibuje el círculo, lo hacemos con una línea continua, obtenemos la gráfica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si ustedes ven, no es un círculo, sino un óvalo, pero también pueden ver que en la escala horizontal no es lo mismo que en la escala vertical, está del doble. Entonces, haciendo uso de los costados, ahí sin querer pueden ver que he corrido la parte de atrás y se ha producido un error y ha pasado a ser una línea en vez de un círculo. Haciendo uso de las herramientitas que tenemos en el costado, le vamos a dar la proporción necesaria a los ejes o directamente configurando los ejes, haciendo clic en el eje para ver desde qué rango de valores me muestra hasta que me quede una forma cercana al círculo. Eso es importante que lo hagan en los parciales para que vean que se entiende el concepto de que estamos dibujando una circunferencia. Bueno, tienen unos minutitos ustedes para practicar y ya seguimos con el desarrollo del práctico. Rápidamente voy a mostrar algo para aclarar un concepto que hemos mencionado varias veces, pero que quizás no lo han visto. La separación de los saltos entre cada elemento de la serie de entrada, si lo hacen muy pequeños, yo lo he hecho cada 30 grados ahí, fíjense cómo aparecen esos puntos extraños, anómalos en la gráfica. Eso es consecuencia de saltos demasiado chicos, o sea, saltos demasiado grandes en la serie de valores de grados de la tabla de entrada, que lo que le dijo recién Mario, bueno, yo le quería mostrar el tipo de errores gráficos que pueden aparecer por saltos demasiado extensos.
Un segundo, Franco. Específicamente, qué es lo que quiere ver? ¿Oye? Ah, segundo. He cerrado la ventana sin grabar. Ya voy a tener que escribir de vuelta. Un segundito. Ingeniero, yo lo tengo todavía, no sé si Ah, quiere... listo. Más no te quería enfrentar con eso, pero bueno, si ya lo tenés armado, mostrarlo directamente. Bueno. Capaz que fue un poco rápido recién, así que lo volvemos a mostrar. Si ustedes se fijan, lo que el ingeniero les está brindando son cómo obtener los X, o sea, todas las coordenadas de los puntos en X, y los Y referidos a un ángulo. Primero, lo que hago es directamente hacer una tabla de valores de 0 a 360, estos serían grados, igual que en el Y. Entonces, vamos a calcular los X en función del X0, que viene a ser la coordenada en X que se desplaza el centro del círculo. En función del radio, que ustedes ya saben lo que es el radio, la distancia de todos los puntos hasta el centro, y en función del coseno del ángulo. Entonces, para eso usamos la función coseno. Dentro de la función coseno está la función radianes, que me permite pasar de los grados que se encuentran en la tabla a radianes. Una vez que tengo los radianes, recién puedo operar con la función coseno. De la misma manera hacemos a un costado la misma tabla de 0 a 360 grados con la cantidad de puntos que ustedes quieran darle. Le puedo dar de 1 en 1, de 10 en 10, eso va a depender de la forma que va a tomar al final, de la precisión de la forma, mejor dicho, y ponemos la misma ecuación que está acá arriba. O sea, los puntos en Y los obtenemos como el I0, que es la coordenada hacia donde está desplazado respecto del 0, 0, por el radio y por el seno de los radianes. Los radianes lo pongo para convertir los grados que tengo en la tabla a radianes para que la función seno pueda operar correctamente. Luego multiplica y salen los dos. Para dibujarlo, directamente marco las X, mantengo apretado control y marco las Y. El control sirve para marcar salteado. Y hago lo mismo de siempre, inserto, dispersión, y ahí me aparece nuevamente la gráfica. No sé si ha quedado claro ahora o si hay alguna duda todavía. Bueno, parece que quedó claro. Si no, cualquier cosa me avisan. Vamos a seguir avanzando con el práctico. Vamos a ver el siguiente problema. Vamos a ir al problema 2, ejercicio 1. En este problema nos pide que determinemos gráficamente los puntos de intersección de las siguientes ecuaciones. Fíjense que está diciendo gráficamente, o sea, no de forma analítica, sino mostrando un punto en el gráfico. Para esto, vamos a hacer que estas dos ecuaciones se representen en una sola gráfica. Vamos a calcular primero la primera ecuación.
Vamos a poner rápidamente, como ya vimos varias veces, el mismo procedimiento, las X y las Y. Vamos a directamente, no lo voy a escribir, lo despejamos. Si pasamos los dos términos restando, queda despejada la Y. Entonces, esta va a ser mi celda auxiliar. Voy a poner la fórmula, la primera ecuación. Si dejo del lado izquierdo las Y, me queda 2X, que representa la celda sombreada, menos 2. Y aquí es menos 2X. Si se fijan, en este caso primero puse la fórmula y recién estoy por poner el rango de valores. Ese intercambio de pasos no produce ningún problema, es independiente. Perdón, ahora sí. Voy a generar un rango de valores, al igual que ya había hecho antes, marco todo el rango, me voy a datos, análisis de hipótesis, tablas de datos, mis datos están en una columna, acepto. Y acá ya tengo la primera gráfica, la primera tabla de datos, perdón. Le puedo dar un formato rápido y vamos a pasar a la segunda. De nuevo, tengo mis valores en X y en Y. Voy a sombrear una casilla, una celda para no olvidarla. Y tengo la siguiente ecuación que es menos X menos 2. Pueden hacer, igual que muestra el ingeniero, de poner los coeficientes en una celda aparte. Voy a elegir un rango de valores, que directamente copio el mismo. De la misma manera que ya hicimos antes, marco todo el rango, me voy a insertar, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, toco la casilla sombreada en columna y acepto. De nuevo, para darle un cierto orden, lo estamos haciendo rápidamente. Obviamente en el parcial ustedes le van a dar todas las herramientas de formato que puedan y sepan darle. Bien, ya tenemos las dos tablas con el mismo procedimiento que veníamos haciendo anteriormente. Vamos a dibujar de la misma manera la gráfica que hicimos anteriormente. Nos vamos a insertar, dispersión, y tenemos la primera recta. ¿Cómo hacemos para que la siguiente ingrese dentro de este gráfico? Hacemos clic derecho sobre el área y si se fijan, tenemos una opción que dice seleccionar datos. Al tocar seleccionar datos, vemos que ya existe una serie de datos que es la primera serie, o sea, la primera recta. Lo que voy a hacer va a ser agregar una siguiente serie. Acá arriba tenemos un botón, tocamos en agregar y me pide el nombre de la serie. Le puedo poner, ya que la primera se llamaba serie 1, le voy a poner serie 2. Luego me pide los valores en X de la serie. Toco el botoncito con el centro rojo y le marco los valores en X. Presten atención que los valores son los que están a la misma altura, los que están sombreados. Si se fijan en el mismo rango de valores que he tomado, lo tomo para la otra. Y los valores en Y de la serie son los que están a la derecha, X e Y. Acepto, vuelvo a aceptar y como pueden ver, ya se encuentran las dos rectas dentro del mismo gráfico. Como había dicho, es encontrar gráficamente. Con que ustedes en el parcial encuentren esa intersección y sean capaces de marcarla directamente sobre el contenido de la gráfica, ahí pueden ver, directamente le saco el relleno. Y hay formas de dejarla más representativa si yo sobre los ejes le doy formato y voy acercándome pidiéndole que me muestre en el rango 0,5, por ejemplo. Si yo en el eje vertical hago un clic derecho, dar formato al eje,
Y aquí me pide el máximo y el mínimo. Por ejemplo, el mínimo en 0 y el máximo en 5. Como pueden ver, perdón, estaba abajo la intersección. Es entre 0 y menos 5. Entonces, clic derecho, dar formato a eje, entre menos 5 y 0. Pueden ver que me acerco más a la intersección. Lo mismo puedo hacer con el eje de las X, dándole clic derecho y asumiendo que esté, por ejemplo, entre menos 1 y 1. Lo puedo hacer rápidamente para que quede más visible todavía. Ahí queda exactamente donde se encuentra el punto de intersección. Bien. En el ejercicio siguiente, el ejercicio número, el 2 lo dejamos para ustedes. Es parecido el mismo procedimiento, nada más que ya le da el rango de valores en el que tienen que hacer la gráfica. Quería hacerle notar en el ejercicio número 3 que aparece este número Z. En realidad, me gustaría que piensen y me digan qué es lo que buscamos con ese número Z, qué es lo que representaría ese número Z. No sé si a alguno se le ocurre algo, avísenos por el chat qué se les ocurre, cómo podemos representar un número en una ecuación, ese Z que está ahí. Le damos unos minutos, piensen eso. Mientras tanto, le contestamos a Eduardo. ¿Cuál era su duda, Eduardo, con el problema 6? Sí, ingeniero, le comparto pantalla, sí, le muestro el problema. A ver, rápidamente. Sí. Rápidamente. Ahí está. El problema es este, cuando selecciono la celda, Ya ¿verdad? anda mal leído, está mal escrito eso. Ajá. ¿Por qué? Porque está mal escrita las potencias. Comparta, es más fácil mostrarlo Ajá, que bien. decirlo. Ok. Un segundo. Sí, sí. A ver si se puede ver bien la ecuación. ¿Se alcanza a leer lo que tengo yo en la barra de fórmulas? Fíjese Sí. dónde está puesto el cuadrado, dónde está puesto el cubo. Ya, listo. Hay Está que al tener, o final, sea, al final. correcto, tiene que poner paréntesis y envolver toda la función, porque si no Listo, Excel no le va a entender y va a ser cualquier verdura. listo, Perfecto. listo. Gracias, ingeniero. Aprovecho el momento de silencio para reiterarles que les recomiendo que por lo menos vayan 2 veces al laboratorio de computadoras para que se acostumbren. Si ya están acostumbrados no hace falta, pero son máquinas que no son las de ustedes. Entonces, les vuelvo a recomendar que vayan, las enciendan y vean dónde están las cosas que hemos visto en esa versión de Office. No esperen al día del parcial para estar preguntando, ¿dónde está el tabla de datos y todo lo demás? Tómense su tiempo, están todas las mañanas, hasta donde yo entiendo, de 9 a 2 y media el secretario, ustedes van, le dicen queremos usar la sala, le abre, entran, cuando se van le dicen, se cierra y otra cosa. Pero la versión de Office que está instalada, Estefanía, es, si no me falla la memoria, la 2013.
que no es exactamente igual, es muy parecida, pero no es exactamente igual a la 2016, esta que estamos utilizando. Así que les recomiendo familiarizarse con la 2013. No es mucha la diferencia, pero son segundos que se van sumando. Y si no es la 2013, es la 2010, pero una de esas dos es. No entiendo su pregunta, Valentina. ¿De qué ejercicio estamos hablando? El número, profe, porque yo lo iba haciendo mientras lo iba mostrando a los profes, pero de ahí Sigo sin entender bien de qué me está hablando. El número de ejercicio del trabajo práctico, el que seguiría, digamos, porque se me cerró el Excel y no me acuerdo en cuál número quedamos. Ah, ¿qué fue lo último que mostré yo o lo último que mostró Mario? Porque yo mostré, ante la pregunta de Eduardo Hassan... No, lo que mostró el profesor Mario. Mario, el último que mostraste vos fue el... Yo les dije que se fijen qué podía ser la constante Z en el ejercicio 3. El que tiene eso quería saber el ejercicio. 3 del problema ejercicio 2. 3. Bien, gracias. Muy bien. Ahora seguimos con el ejercicio 5 del problema 2. Acá quiero que yo les voy a ir comentando algo del ejercicio y quiero que alguno comente en el chat qué particularidad tiene ese ejercicio. En este ejercicio les piden que grafiquen 2 circunferencias de radio 1, 10 unidades y radio 2, 6 unidades. Las coordenadas X e Y del centro de ambas circunferencias son 6,8 y 7,5. Muy bien. El problema les pide cuáles son las coordenadas de los puntos de intersección de este ejercicio. Si a alguno se le ocurre algo, por favor, lo puede poner en el chat. Ya describí 2 circunferencias, el valor del centro de ambas y distintos radios. Básicamente queremos que se den cuenta de algo que tiene este ejercicio. Así que si alguno tira alguna idea, la pone en el chat. Vamos a seguir con el ejercicio 6. Que pide lo siguiente. Hay una fábrica que hace piletas de sección circular. Aprovechamos que vimos circunferencias. Así que vamos a resolver una situación problemática donde nos da 3 piletas, nos da el radio de la primera, nos dice cuál es la manera en la que va decreciendo el radio, nos dice que a la primera la ubiquemos en el origen de coordenada y la separación entre la primera y la segunda con respecto a su borde es de 2 metros y entre la segunda y la tercera 2 metros también. Están ubicados en la recta de ecuación y igual a 3x, que yo la tengo dibujada acá. Y bueno, pregunta cómo se vería en planta este conjunto. Si fuera que están ubicadas sobre el eje de las abscisas, sería muy fácil, porque la primera tiene centro en 0, 0. Si tiene como radio 2,80, terminaría en 2,80 metros
le tengo que sumar 2 metros de separación más el radio de la segunda y bueno, todo lo voy haciendo sobre el eje de las X. Ahora se complica un poco porque ustedes tienen que averiguar con la ecuación y igual a 3x cuál va a ser el punto geométrico, tanto en X como en Y, en el cual se va a ubicar ese centro. O sea, básicamente, si yo tengo, estas son las tres piletas, una más chica que la otra, a la primera la ubicamos en el origen de coordenadas, la segunda la separamos 2 metros y la tercera la separamos 2 metros. Esto está resuelto acá en Paint de manera muy fácil, pero a mí me gustaría que ustedes, llevándose de que estamos en un sistema ortogonal de ejes X e Y, pueden, a través de la función seno, coseno, o directamente teniendo en cuenta cuál es la pendiente de esta recta, calcular cuál va a ser la separación en X de estas piletas. Y esta es la manera que tienen que seguir para resolver este problema. Pasamos un rato y nadie se anima a decir qué es lo que ven en el problema 5. La particularidad es que son dos circunferencias concéntricas, tienen el mismo centro y tienen distintos radios. Al tener distintos radios y ser concéntricas, no tienen intersección. Entonces, en el parcial, si llega a aparecer algo así, no se asusten. Puede haber un problema que no presente solución. Y cuando digo solución, es que tenga uno, dos, infinitos puntos de intersección. Puede ser solución que no tenga ningún punto de intersección. Así que no se asusten, estas son dos circunferencias concéntricas y serían de igual radio, tendrían infinitos puntos de intersección, pero no es este el caso. De todos modos, tienen que graficarla si sale ese problema en el parcial, gente, ¿no? O sea, aunque el problema es levemente capcioso y era para que lo que ha explicado Moisés lo tendrían que haberse dado cuenta. Ustedes tienen el mismo centro, diferentes radios, no hay punto de intersección posible. Bueno, perfecto, pero en el parcial tienen que graficarlas a ambas, porque aunque es del gráfico donde uno termina dándose cuenta. Si no está ese gráfico, el problema no está hecho. Tuyo, Moisés. Perfecto, ingeniero. Bueno, cualquier duda que tengan, estos son problemas que suelen aparecer, así que todas las situaciones problemáticas que ustedes vean, por favor resuélvanlas. Y como dijo el ingeniero recién, también, y escribió en el chat, también pueden hacer consultas por correo electrónico.
Bien. Vamos a arrancar con el problema 3, en donde nos pide la graficación de una función trigonométrica con la particularidad de que esta representa la inversa, la función inversa de la función tangente. Acá es importante que ustedes tengan bien en claro que las funciones trigonométricas tienen como argumento, y cuando digo argumento de una función, es a lo que le están aplicando esa función. Acá le están aplicando esta función arco tangente a X. En el caso de que le apliquen, cuando dicen seno de X, le están aplicando la función seno a X. Bueno, en este caso tienen que conocer bien qué dominio y qué rango toman esas funciones. En este caso, la función arco tangente tiene como argumento una variable que no es grados sexagesimales, porque es la inversa de la función tangente, y la función tangente tiene como argumento grados sexagesimales o radianes, pero tiene como argumento una medida angular. Bien, si vemos, yo acá ya he construido la función arco tangente. Podemos ver que presenta esta forma, disculpen, pero eso se debe a que elegí mal el rango en donde yo la estoy graficando. Los saltos están muy alejados y no la puedo representar de manera correcta. En cambio, si yo tomo otro rango de valores, puedo ver que empieza a tomar distintas formas dicha función. Esto le quería mostrar porque vuelvo a utilizar algo que les mencioné al principio, que cambio el rango de valores de mi tabla de simple entrada y voy, por decirlo de alguna manera, aclimatándola a la función para que se vea lo más correcto posible. No es que antes haya estado mal graficado, sino que al tener un rango de valores muy grande, no se puede representar correctamente, no se puede ver correctamente esta curvatura. Eso con respecto a esta ecuación. Lo que tienen que saber es que el rango de valores, el dominio de esta función, está de menos infinito a infinito. Entonces tengo que buscar un rango de graficación para representarla gráficamente de manera correcta. Bien, vamos a pasar al ejercicio 3, donde tenemos distintos casos. El ejercicio 3 tiene distintos casos. Yo voy a agarrar uno cualquiera de ellos y lo vamos a resolver. En este caso, como se dijo en la teoría, vamos a utilizar la graficación por columnas o barras. ¿Cómo procedemos? Marcamos cuál es el rango de valores que nosotros queremos graficar y procedemos a realizar esa graficación. Entonces, una vez que lo hemos marcado, nos vamos a insertar, buscamos la graficación en barra o en columna y elegimos un formato apropiado. Bien. Vamos a cambiar el diseño, así se contraste un poco más y lo puedan ver un poco mejor. Ahí está. Generalmente cuando uno tiene una serie de valores y quiere estimar a futuro o hacer una proyección de cuánto hubiera valido 10 años antes o cosas por el estilo, les digo esto porque puede ser que se presenten situaciones problemáticas de este estilo en el parcial. Quieren saber cuánto puede valer algo dentro de 5 años. Claro que analizándolo en otro país, acá no se puede saber qué va a pasar dentro de 5 años, pero no importa. Lo vamos a tomar como ejemplo a esto. Entonces, damos clic secundario en nuestra serie de valores y vamos a agregar línea de tendencia.
nos aparece un menú. Si ustedes ven, esta línea de tendencia no ajusta a la serie de valores que nosotros tenemos. O sea, no corresponde el valor que toma nuestra línea de tendencia con los valores que nosotros tenemos en los gráficos. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra línea de tendencia? La tenemos que adaptar. Esta línea de tendencia tiene una variación lineal. Bueno, hay que ver si es logarítmica, si es polinómica de grado 2, 3, 4, 5. Hay distintas líneas para ajustar a nuestra serie de valores. En este caso, puede ser que esta serie no ajuste logarítmicamente, lineal, lo más seguro es que no ajusta, se ve a simple vista que no ajusta. Entonces buscamos dentro de las polinómicas cuál es la que puede ajustar. Dentro de todo se ve que esta es la que más ajusta. En este caso yo le puse de orden 6. Ustedes fíjense. Pero hay algo importante que destacar. Hay que presentarla a la ecuación en este gráfico. En este caso, esta ecuación que está acá, vamos a agrandarle un poco el tamaño de la letra. Bueno, no tanto. Ahí tenemos la ecuación que me representa esta línea de tendencia. Si yo reemplazo el valor de x por el valor 1, me va a dar el valor de y correspondiente a esa línea de tendencia y así sucesivamente con los distintos valores de x que yo voy adoptando. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Graficamos y agregamos una línea de tendencia. Podemos agregar más de una línea de tendencia. Vamos a agregar otra polinómica o una lineal en este caso, para que vean que ajusta distinto. Presentamos la ecuación de esta línea. Y bueno, tenemos la otra ecuación de la otra línea de tendencia. Esto es lo que tienen que hacer con los distintos casos que ustedes van teniendo para poder encontrar cuál es la ecuación o la línea de tendencia que ajusta a la serie de datos que a ustedes se les planteó como ejercicio. Un comentario que puede llegar a interesar a algunos, bueno, en función de algunas preguntas que me han hecho por el correo, veo que hay gente que tiene algunos intereses un poco más amplios. Esto que acaba de mostrar Moisés, la generación de la línea de tendencia y cómo adecuar, pedirle a Excel que me genere una ecuación de acuerdo a un conjunto específico de datos, eso se denomina ajuste de curvas y hay software más potente y más elaborado que Excel para hacer ese trabajo. Es un trabajo que en los laboratorios, para los que alguna vez de acá trabajan en un laboratorio, o sea, no solamente, un laboratorio no tiene por qué ser de química, hay laboratorios de estructura, laboratorios de suelo, o sea, la ingeniería civil tiene mucho trabajo de laboratorio, donde se hacen mediciones y esas mediciones hay que ajustar algunas curvas. Sepan que existe software mucho más específico para hacer este trabajo, no porque Excel haga mal esto, pero bueno, viene software extra caro para hacer este trabajo. Les tiro el comentario en función de preguntas que me hicieron por correo algunos de sus compañeros.
Bueno, seguimos con el desarrollo del práctico. En este caso vamos a ir al problema número 4. El problema número 4 no lo vamos a desarrollar entero porque son varias circunferencias y queremos dejarlo para que lo practiquen, pero sí les vamos a dar un par de pautas de cómo deben hacerlo al problema. Nos dice que se deben construir 4 bases de hormigón armado cuyos datos son los siguientes. Están los 4 radios de esas bases, o sea, son bases circulares. Y tenemos las coordenadas de los 2 primeros centros. Aparte de tener las coordenadas de los 2 primeros centros, nos dice que las coordenadas de los otros 2 centros son simétricas respecto al eje. Acá hay un pequeño error. Esto debería tener, corríjanlo ustedes para hacer el práctico, la coordenada correcta sería menos 0,5. Bien. ¿Cuál es la idea de este trabajo práctico? De este punto, perdón, del trabajo práctico. Si se fijan, el primer centro de coordenadas, voy a dividir un poco la pantalla en dos para que vayamos siguiendo las dos cosas. Tengo acá unos ejes coordenados. Si se fijan, el primero de los centros se encuentra en el punto 2,5, 3,5. Entonces, van a ubicar, en un principio, el primer centro, 2,5, 3,5, se va a encontrar aproximadamente por ahí. Ese centro es el centro de una circunferencia de radio 8,5. Entonces, van a tener una circunferencia que, si se fijan, es grande. Tiene un radio, más o menos, no me va a dar la pantalla dividida así, pero es una circunferencia bastante grande. La ubicamos más o menos en su lugar y vamos a tener ese tipo de circunferencia. Ahora, el segundo de los puntos, ahí me parece que me confundí yo, vamos a hacer una corrección distinta. No vamos a cambiar el 0,5 sino que vamos a hacerlo que se refleje respecto del eje de las abscisas, no de las ordenadas. Bien, una vez que tengo el primer punto, el segundo punto lo vamos a encontrar en menos 2,5, 0,5. Entonces, vamos a encontrar menos 2,5, 0,5, un punto aproximadamente en esta zona. Y es un radio de 6 tiene esa circunferencia. Entonces, va a ser un poco más chica que la que acabamos de hacer. Un radio de 6 aproximadamente. Voy a dar otro color. Entonces, si se fijan, tienen 2 intersecciones. Los otros 2 centros se encontraría reflejado respecto del eje de las abscisas. Entonces estaría un centro en el 2,5 menos 3,5, o sea, por acá, y el otro centro estaría en el menos 2,5, 0,5, por acá. Entonces, si dibujamos las otras 2 circunferencias, van a ver que le quedan un montón de intersecciones para ir practicándolo y viendo dónde se cortan cada uno de los círculos con los otros. Obviamente esto está exagerado. Si son bases circulares, no vamos a tener bases que entren una dentro de otra así, pero es útil que aprendan sobre las intersecciones porque a lo largo de la vida profesional les va a pasar que tienen una base circular o una base en una zapata cuadrada y tienen que buscar en el momento, por ejemplo, de hacer una ampliación, por dónde se encuentra la línea de gas, la línea del agua, los pluviales, que son el desagüe del agua de lluvia que escurre por el techo. Entonces, van a tener a lo largo de la vida profesional que buscar un montón de veces intersecciones entre elementos constructivos. Es un ejemplo, puede haber millones de ejemplos que le van a tocar durante la carrera de lo que son intersecciones.
por eso los hacemos practicar en ese sentido para que se pongan al día con este tema. Les damos un poquito de tiempo para que practiquen y ya seguimos con el desarrollo del práctico. Una aclaración que quizás sea necesaria. Mario le ha mostrado y Moisés con anterioridad el dibujo este de las circunferencias usando Paint. Han utilizado el Paint para mostrarles rápido el concepto del problema, pero el problema tiene que ser resuelto en Excel. No se les vaya a ocurrir hacer en Paint durante el parcial, porque eso va a ser, digamos, que está inválido el problema. Lo que se les va a pedir es graficar en Excel. El trabajo en Paint que han mostrado Mario y Moisés es para que les quede claro a ustedes, sin tener que hacer todo el proceso que consume tiempo, para que les quede claro qué se pide visualmente. Solamente por eso ellos han utilizado Paint. Pero enfatizo, en el parcial, Excel. No, la forma, a su pregunta, Esteban, sí, Tomás, todos estos problemas apuntan a que se resuelva gráficamente. Es mucho más sencillo encontrar una intersección gráfica, créame, es mucho más sencillo encontrar una intersección gráfica que ponerse a hacer el trabajo de la intersección analítica, sobre todo en Excel. Pasa que ese problema son 4 circunferencias y parece un montón de cosas, pero en realidad si tiene que resolverlo analíticamente a eso, puede llegar a estar mucho tiempo. Y hacerlo en Excel son, no sé, 20 minutos, media hora, con suerte. Pero la respuesta a su pregunta es, hay que hacerlo gráficamente. Y hay que, recomendable, elegir cada punto de intersección, o sea, hacer un gráfico general donde estén todas las ecuaciones, todas las funciones. Y después copiar y pegar ese gráfico y al punto de intersección en particular hacerle zoom, como hemos mostrado en teoría, o sea, agrandarle la escala de los ejes X e Y. Recuerden también que las gráficas de estas circunferencias se tienen que encontrar todas en el mismo espacio gráfico. Entonces, recuerden el procedimiento, que hacen clic derecho, agregan una serie de datos y van agregando cada una de las circunferencias sobre la anterior que ya dibujaron. Así tienen el diagrama general y después pueden agregar de a pares para ir sacando las intersecciones. Practiquen eso porque es muy común que aparezcan intersecciones no solo de circunferencias, sino de todo tipo de gráfica en los parciales. O sea, lo que les digo es practiquen de poner 2 o más gráficas dentro de un solo dibujo. Y esa es la simetría. Para eso le ha hecho todo el dibujo que hizo Mario fue para mostrarle las simetrías. O sea, Mario mostró los ejes y los 2 puntos que salieron es porque son simétricos respecto al eje de las abscisas. ¿Se entiende, Franco? O sea, si espeja el punto que está para arriba, es decir, en los valores positivos del eje de la ordenada, lo espeja para abajo, él lo está espejando con respecto al eje de las abscisas. Si tenía coordenada y igual a 0,5, el otro va a tener coordenada y igual a menos 0,5. Eso es espejar con respecto al eje de las abscisas. ¿Se entiende?
Bueno, vamos al problema 4, el ejercicio 1. Ahora vamos a proceder a graficar funciones de dos variables. Generalmente ustedes las conocen como z o f de x, y como se las está presentando acá. Así que vamos a ver cómo se grafican estas funciones, de dos variables. Me pide que grafique en la siguiente región, me da el rango para x o y, para x e y, perdón, y me pide que el salto de cada una de ellas sea con un incremento de 1. Bien. Entonces, vamos a poner una celda para x, otra celda para las y. Vamos a poner a estas dos celdas, las vamos a utilizar para eso. Así que vamos a poner colores distintos. Bien, ¿cómo hacemos? Procedemos a realizar, primero, construimos la región. Entonces comenzamos poniendo, que es el menos 15, vamos a rellenar serie, esta lo vamos a hacer en filas, con un salto de 1, un límite, me piden que sea hasta 15, copiamos, y vamos a utilizar algo que vimos ya en pegados especiales, que es la función de transponer estos valores. Entonces, vemos que se copió de manera transpuesta. En la intersección de la fila con la columna del rango de valores, en esta celda, en esa celda, este rango de valores lo vamos a marcar, y a este también. En la intersección de esa fila con esa columna es donde vamos a cargar nuestra ecuación. ¿Cómo cargamos esa ecuación? Vamos a graficar una de esas funciones, la otra la vamos a dejar de ejemplo para ustedes. Más x elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado menos 2. En esa celda me aparece la ecuación. Aparece el valor error de valor porque tomé como datos dos celdas que tienen como valor texto. Como vimos para la tabla de simple entrada, ahora en el caso de la tabla de doble entrada, tanto en filas como en columnas, hay que seleccionar la celda que contiene la ecuación, el rango de valores en X o en Y, y el otro respectivamente. Entonces, repitamos hasta acá. Cargo, primero, un rango de valores de la región, el otro, cargo la ecuación en la intersección de esos dos rangos de valores, tanto el del de fila como el de las columnas, y en esa celda cargo la ecuación. Bueno, ahora seleccionamos la celda que contiene la ecuación y el rango de valores de la región. Nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. En este caso tenemos que ver, justo en este ejemplo, tanto para X como para Y, se daría el mismo rango de valores. En el caso que se dé distinto, tendría que ver si en la fila o en la columna dibujé el valor de X o Y, y seleccionar fila o columna para cada uno del que corresponde. ¿Qué pasaría si selecciono al revés? Voy a ver que mi gráfica está rotada respecto de cómo debería estar. A fines prácticos, en este caso no tendríamos problema. Entonces selecciono uno para fila, otro para columnas, y se ve
que en toda la zona interior de esta tabla se me aparecieron una cierta cantidad de valores. Estos valores que yo obtengo acá, los vamos a enmarcar y le vamos a cambiar el color y el fondo para que se vean mejor. Estos valores que yo obtengo acá son los que voy a utilizar para graficar. ¿Qué representa cada uno de ellos? Alturas con respecto al plano. ¿A qué plano? Al plano XY. Entonces, ¿cómo grafico yo estas alturas? Selecciono. Fíjense bien que estoy seleccionando solo los datos internos de esta tabla y no los valores de los valores que corresponden tanto a X como a Y, ni la ecuación. Lo que está marcado en verde y con color rojo. Me voy a insertar y tengo que buscar dentro de los gráficos que tengo el gráfico de tipo superficie. Tengo distintas formas de graficar una superficie, verla como una superficie, como un conjunto de puntos, un corte en los distintos planos. Bueno, hay distintas maneras de verlo. Y una vez que elijo una de ellas, le doy a aceptar. Esto es lo que se conoce como silla de montar. Si alguno alguna vez anduvo a caballo, puede ver que tiene una forma similar a esto, la montura del caballo. Y bueno, esta es la manera de graficar funciones de dos variables utilizando tabla de doble entrada. Profesor, ¿podría volver a explicar lo de la ecuación? ¿Sí? ¿Cuál parte de la ecuación no entendiste? ¿Cómo se la carga? O... Sí, ¿cómo se la carga? Bueno. Aclararle a Moisés que a pesar de que ahí aparece el mensaje de error de valor por la forma en que funciona el gestor de tablas de Excel, él llena igual la tabla a pesar de que te tire el error valor por la presencia del texto. Quizá eso es lo que le está confundiendo. Bien, perfecto. En la celda que está como intersección de la fila con la columna de los valores de datos que cumplen con la región, es donde procedemos a cargar la ecuación. La ecuación contenía x cuadrado menos 2y menos 2. Entonces, como habíamos usado antes para tablas de simple entrada, unas celdas auxiliares, acá hacemos lo mismo. Tenemos la ecuación en donde utilizamos una para la x, b8 elevado al cuadrado, menos, b9 elevado al cuadrado menos 2. Como acaba de decirles el ingeniero, no interesa en este caso que aparezca un mensaje de error, porque estamos haciendo referencia a dos celdas que contienen texto. Si en este caso yo les cambio el valor, les pongo 1 y 2, vamos a ver que en esa celda cambiaron los valores, pero esto no influye en el resto de los valores que tiene la tabla. Y tampoco influye los valores que yo tomo acá, porque como expliqué recién, cuando graficamos, lo que grafico es un conjunto de puntos que hace referencia a las alturas correspondientes al pares de puntos X y del plano. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, profesor, muchísimas gracias. Ah, ya comprendí. No, de nada. El problema que sigue, el ejercicio 2, esencialmente de la misma mecánica, y el ejercicio 3 también, digamos, las gráficas de doble entrada no tienen mucho misterio, así que creería que lo que mostrábamos nosotros ya no mostramos más, y aprovechemos los próximos 3 minutos para contestar preguntas que puedan haber quedado, y quiero usar esos últimos
2 minutos que faltarían para completar hasta las 20 horas para hacerle un par de aclaraciones. Así que si hay alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Ninguno, Valentina, ninguno. Puede retirarse, no se haga problema. No hay nada. Visto que parece no haber preguntas que hayan quedado, recuerden, lo vengo diciendo 35 millones de veces y lo voy a decir 35 millones de veces más siendo exagerado. Pueden hacer preguntas técnicas por email. Pues, ¿sí? Ingeniero, Mario, Moisés, ¿cómo se...? Mejor dicho, antes de hacer una pregunta o una consulta, primero ataquen el problema. No digan, dígame cómo se hace, sino he empezado a hacerlo y me he encontrado con el siguiente problema. No es lo mismo y es preferible la segunda opción. Dicho eso, y visto el tiempo que ya queda, que es poco, quiero repetir lo que dije al principio. Para el parcial, tienen que llenar una declaración jurada, llegar con tiempo extra a la facultad, ir al bloque 3 con la declaración jurada llena, ahí le van a tomar la temperatura y le van a sellar la declaración jurada. La declaración jurada ya la he subido al aula, está ahí para que la descarguen, la impriman y la llenen. O sea, no se dejen para último momento. Ya sé que uno tiene esa maldita mala costumbre de dejar las cosas para último momento, pero les recomiendo que la descarguen, la impriman, la tengan llena, y bueno, si ese día tienen fiebre, bueno, ya fue, y bueno, es una justificación de inasistencia, pero tienen que justificarlo con un certificado médico. Ese es el asunto. Juan, por lo que me dice la gente de infraestructura, sí, tienen que hacerlo de vuelta, porque ese día, para el examen presencial, por supuesto, todas estas recomendaciones las están cambiando semana a semana. O sea, eso quiere decir que quizás la respuesta que le estoy dando hoy, la semana que viene o la próxima cambie, pero hasta el día de hoy tienen que ir con una declaración nueva para que le pongan el sello luego de que le tomen la temperatura. Digamos, si me traen una declaración jurada de hace 2 semanas, entiendo que no tiene validez y por eso le piden una nueva declaración jurada. Eso es decisión que viene desde muy arriba de nosotros. Ya no es decisión de cátedra, ni siquiera de facultad, es decisión del rectorado. Es directamente del rector vienen estas normas. Y siendo las 59:29, los que puedan y quieran, activen las cámaras